nosotros somos el equipo B. Vamos a presentar el proyecto final, que son el funcionamiento de 6 instrumentos de medición. Presentar los instrumentos que vamos a utilizar para realizar la práctica. Este es el wattmetro, que se utiliza para medir la potencia. Este es el multímetro, que se utiliza para medir el voltaje y la continuidad. Este es el frecuenciómetro, que se utiliza para medir la frecuencia en el circuito. Este es el amperímetro de gancho, que utilizamos en la práctica para medir corriente. Este es el tacómetro que utilizamos para medir las revoluciones del motor. Este es el megómetro, el cual utilizamos para medir la resistencia del conductor. Para empezar, debemos verificar la continuidad de los fusibles. Y el voltaje entre líneas. Donde debe de haber 220, de los cuales solo utilizaremos 120. Ahora empezaremos con una conexión de 3 cargas en paralelo, utilizando un voltaje nominal de 120 volts. Como se puede observar, las entradas son de color blanco, mientras que las salidas son de color negro. Una vez que tengamos todo conectado, energizaremos. A continuación vamos a medir el voltaje de la fuente con el multímetro. El multímetro tiene diferentes opciones de medición, como es voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa y una unidad más elevada de corriente directa. Podemos checar la continuidad, podemos checar corriente. En este caso vamos a ponerlo en voltaje de corriente alterna para medir. Energizamos, checamos voltaje, 125 volts, perfecto. Ahora mediremos la corriente total de la fuente. Esto se va a llevar a cabo a través de un amperímetro de gancho. Este contiene unas pequeñas pinzas, la cual al introducir el conductor en medio de estas pinzas mide lo que es el campo magnético que atraviesa este conductor, lo que es el amperaje. ¿Sí lo están viendo? Como ustedes pueden ver, esta es la corriente que fluye a través de la fuente en todo el circuito.
Además, este no solamente de medir amperaje, puede medir voltaje de corriente directa, voltaje directo y voltaje alterno y otras magnitudes. Lo que es nuestra frecuencia en las cargas con ayuda de nuestro frecuenciómetro. Tenemos nuestro frecuenciómetro y nos va a dar nuestra frecuencia en Hz. Por la parte de arriba de nuestro frecuenciómetro tenemos las terminales de entrada y salida. Por la parte derecha tenemos una perilla de escala que va desde 100 hasta 600 o más. Una vez conectadas nuestras terminales de entrada y salida de nuestro frecuenciómetro, vamos a proceder a energizar. Una vez energizado nuestro circuito, vamos a conectar nuestro frecuenciómetro en la carga 1 en paralelo. Como vemos en el frecuenciómetro, puse la escala en 200 y no marca la frecuencia. La bajo a 100 y nuestra frecuencia empieza a parpadear en 58 59. Y aquí tenemos nuestra frecuencia de la carga 1. Salió mal, güey. ¿Por qué mal? Porque no. Vamos a empezar a medir la potencia en la carga 1 con nuestra ayuda de nuestro wattmetro, el cual tiene una bobina de corriente con dos salidas, una de 5 amperes y una de 25 amperes. La otra bobina, que es la de potencial, consta de dos salidas, una de 120 volts y una de 240 volts. Vamos a empezar a conectar con nuestro diagrama, donde se conecta la fuente a la entrada del amperímetro e igual de la entrada del amperímetro hacia la entrada de la carga 2. La salida del amperímetro se va a conectar a la entrada de la bobina de potencial. La salida de la bobina de potencial a la salida de la carga 1. Y vamos a empezar a medir la potencia. El wattmetro nos marca 10. Para esto utilizaremos nuestra tabla que viene en el wattmetro, donde tenemos la salida a 25 amperes y la salida de la bobina de potencial de 240 volts con una constante de 50. Este valor se va a multiplicar por la lectura de nuestro wattmetro, que en este caso son 50 por 10 igual a 500 watts. El siguiente aparato es el tacómetro, en el cual podemos observar que está compuesto de dos botones. El primero es el que lanza una pequeña luz en el que podemos observar las revoluciones por minuto. Y en el segundo es uno llamado memory, que te indica el valor máximo, el valor mínimo y el último valor obtenido. Aquí vamos a hacer la práctica en el que nos va a indicar las revoluciones por minuto. Aplanamos el botón que nos manda el foco. Y aquí nos está indicando que este motor tiene 1793 revoluciones por minuto. A continuación les enseñaremos cómo conectar un Megger a un motor de jaula de ardilla. Para empezar necesitamos tres líneas que vienen desde la fuente de corriente alterna de 220 a las entradas de la bobina. Después las salidas tienen que ir conectadas en estrella. Y ahora ya está conectado el motor. Ahora para conectar el Megger vamos a medir la resistencia que hay en el motor. Tiene que estar aterrizado a tierra y conectado
a una de las salidas. Ponemos nuestro Menger en voltaje de 500, aplanamos y marca que tiene una resistencia y eso es todo cómo se conecta un Menger.